y el peaje a 700. Dr. Aviad, good morning. Thank you for this interview. Good morning. Esther, ¿por qué si estamos en tregua, Israel ha lanzado 100 bombardeos sobre el Líbano? Es decir, ¿ya no hay tregua? ¿No hay ceasefire? Why, if we are under a ceasefire, Israel keeps sending 100 airstrikes to southern Lebanon? Well, the ceasefire does not exist. There is no ceasefire. This is a ceasefire only in name. And even since the end of the 2024 war, Israel has continued its raids on Lebanon, whether on the villages, forced displacement, or even on the healthcare facilities and personnel. So this is a ceasefire only in name, but in truth there is no ceasefire, and we continue to report a high level of casualties, civilians, children, women, healthcare workers, almost on a daily basis. Bueno, pues él dice que no hay un alto al fuego, que realmente esto pues solo es un nombre, que desde el final de la guerra, incluso de la guerra de 2024, que Israel ha continuado la guerra, sigue el desplazamiento de las personas, siguen recibiendo ataques y siguen teniendo un alto nivel de bajas, sobre todo bajas civiles, de mujeres, de niños y de trabajadores de la salud. Esther, ¿no será que lo que quiere el señor Netanyahu es definitivamente tomar territorio del Líbano y volverlo parte de Israel? So do you believe that what Netanyahu wants is to take that parts of Lebanon and take it into his country? Well, that's one of the reasons why Israel is continuing the war. But I believe that there is another more important reason. And that is that Israel is not happy with any ceasefire that can occur between the United States and Iran, any regional ceasefire. And it considers that Lebanon is a weak link by which it can use its war on Lebanon to sabotage the regional ceasefire that is being discussed. Pues él nos dice que realmente lo que usted dice, Julio, que esta podría ser una de las razones por las que Israel continúa, pero para él más importante, dice que Israel no está feliz con ningún alto al fuego, que no podría estar ni siquiera dispuesto, feliz con ningún alto al fuego, ni con Irán, ni con Estados Unidos, y que toma al Líbano como un eslabón débil, para que no haya ningún alto al fuego. Israel pide el desalojo de Nabatieh, una ciudad que acoge algunos de los hospitales que dan cobertura a los afectados por la guerra del sur. Yo quiero preguntarle cómo está operando el sistema de salud ante este tipo de anuncios que suelen ser muy seguidos. Israel is asking for the evacuation of Nabatieh. We know that there's a big hospital, but we want to ask, how is the health system operating in the Lebanon, taking into consideration all of these calls coming from Israel? Well, Israel, in all its wars, but specifically in its latest wars on Lebanon, has not respected any international humanitarian laws. It has repeatedly attacked healthcare facilities, hospitals, and healthcare workers, including ambulances and first responders. Lebanon has reported more than 120 healthcare workers have been killed by direct attacks by Israel, sometimes in double tap attacks. And this has been documented and verified by the international community, such as Amnesty International and others. In South Lebanon, there is only one hospital in the most southern part that is still being functional, and that was attacked by Israel 2 days ago. It also attacked Hiram Hospital, where more than 30 doctors and nurses have been injured. And this is the same level of attacks that we saw in Gaza on healthcare facilities. It's the same attacks that we are seeing also in Lebanon, which is making the humanitarian situation very difficult.
Él dice que Israel en todas sus guerras no ha estado cumpliendo las leyes humanitarias. Dice que ha estado atacando centros humanitarios, hospitales. Dice que han recibido recientemente hasta 120 muertes de ataques, 120 muertes de ataques, incluyendo ataques dobles, y que todo esto ha sido reportado para los centros y para todas las organizaciones internacionales, incluyendo Amnesty International. Dice también que en estos momentos en el sur del Líbano hay un hospital que sigue operando y que precisamente fue atacado hace 2 días. Nos habla también de otro hospital en donde 30 doctores también han sido afectados, y nos devuelve siempre a todo eso, al tema de Gaza. Dice que se acerca mucho a todo lo que sucedió en Gaza con los hospitales, mientras que Israel atacaba a estos centros humanitarios. Le pregunto desde Jerusalén, Israel. Usted fue ministro de un gobierno que se comprometió al desarme de Hezbollah. ¿Hezbollah para el gobierno libanés es un socio o es un enemigo dentro del pueblo? This question comes from our correspondent in Jerusalem. You were also a member of the government who said that they were going to disarm Hezbollah. So do you think now, as of now, Hezbollah, is it a partner for the Lebanese government, or is it more of a conflict for the government? Well, indeed, this government, which I'm not part of it, but this is, our current government is the government that made concessions, worked with the international community to disarm Hezbollah in southern Lebanon, took the decision to outlaw the military wing of Hezbollah. And actually, for the first time in more than 40 years, it met with Israel under the United States umbrella in a direct negotiations, which is the first for Lebanon for a very long period of time. But despite all of that, the first request for the Lebanese government to make it easier for it to implement these steps, which is a ceasefire by Israel, for Israel to stop its attacks, raids on civilians, hospitals and others, that was not met. And Israel continue, whether it's incursions into Lebanon or its attacks on civilians in Lebanon. And that is making the position of the government very weak, and it is giving more legitimacy to to what Hezbollah is doing, framing it as resistance against aggressors on the occupiers of Lebanese territory and the attackers on Lebanese civilians. Dice que este gobierno, para el que el señor no trabaja, que logró hacer concesiones para poder desarmar a Hezbollah en el sur del Líbano, y que justamente por primera vez en 40 años lograron reunirse Israel y el Líbano en negociaciones directas con Israel con la ayuda de los Estados Unidos. Sin embargo, él dice que Israel continúa atacando el Líbano y que hace también la posición del gobierno muy débil y que los pone en una situación muy compleja junto con Hezbollah. Quiero que sigamos hablando de Hezbollah y lo que está haciendo o lo que representa hoy día para el Líbano. Porque Hezbollah ahora dice, o no se refiere al Líbano o al Estado libanés, sino que habla de la autoridad libanesa, como en algún momento empezó a hablar de la autoridad palestina. ¿No les da miedo que termine replicándose con el Líbano lo que Hamas hizo con Palestina? We want to keep talking about Hezbollah and what it represents nowadays for Lebanon, because now Hezbollah calls itself also the Lebanese Authority, right? Just like the Palestinian Authority named themselves. So aren't you scared or afraid that this might be replicated just like Hamas did in Palestine? So let's be very clear that there is a large proportion of the Lebanese population who do not support what Hezbollah is doing and who are fully supportive of the Lebanese government's decision to disarm Hezbollah. But
The problem is with the absence of a ceasefire, with the continued attack, indiscriminate attack that Israelis are doing, it is becoming very difficult for the Lebanese to forget everything that Israel is doing and only work on the disarming of Hezbollah. So the Lebanese government thinks that the first step, the most important step in the disarming of Hezbollah, as many of the Lebanese want, is to have a complete ceasefire to allow the Lebanese government the space and the time to work on disarming Hezbollah. Dice que hay que ser claros y que una gran población libanesa no apoya lo que está haciendo Hezbollah y que apoya precisamente lo que está tratando de hacer el gobierno, apoyar que se desarmen. Sin embargo, dice que es muy difícil con los ataques continuos al Líbano, se les hace muy difícil también olvidar todo lo que hace Israel y poner en primera plana el hecho de desarmar a Hezbollah. Dice que es muy difícil con todo lo que han tenido que vivir en los últimos meses. Así que lo que dice es que lo que se necesita ahora es un completo alto al fuego, que se pueda cumplir todo para que así, pues eventualmente se pueda llegar a un desarme de Hezbollah. ¿Cuántas personas han sido desplazadas en estas últimas operaciones en los últimos meses por parte de Israel? Y si él piensa que esas personas algún día podrán volver a sus hogares. How many people have been displaced in the recent months with the attacks in Israel? And do you believe that they will be eventually able to go back to their homes? Well, according to the latest figures, around 1,200,000 Lebanese have been displaced from their homes. Now, Lebanon is a country of around 4 million, so we're talking about 30% or a quarter of the population that have been displaced. It's also estimated that around the households of more than 200,000 Lebanese have been completely destroyed by Israel, that now occupies more than 40 towns and villages. And that means that this is going to be a long displacement crisis if Israel does not withdraw from the Lebanese territory. Pues nos dice que esta realmente va a ser una larga crisis de desplazamientos si Israel no se aleja en este momento. Dice que es 1.200.000 personas han sido desplazadas en el Líbano y que se estima que los hogares que han sido ocupados, 200.000 han sido, pues son las personas en el sur del Líbano que han tenido que moverse justamente, pero pues realmente lo que dice es que es muy complicado poder pensar en lo que va a pasar cuando todavía no hay un alto al fuego. Esther, yo quisiera preguntarle a nuestro invitado por la llamada reciente entre el presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu. ¿Qué piensa él de esas diferencias y si realmente cree que Netanyahu al final está haciendo oídos sordos al presidente de los Estados Unidos? What do you think about the recent call between President Trump and Prime Minister Netanyahu? What do you think of those differences that they have? And do you think that Netanyahu is actually listening to President Trump, or is he just trying to ignore him? Well, it is very clear that the only country in the world that probably can exert the necessary pressure on Israel to stop its attacks is the United States. And we hope that part of a very important ceasefire in the region would be the United States exerting this particular pressure, whether on Israel to stop its regional activities or, more importantly, to stop its attacks in Lebanon. And that hopefully will allow the negotiations that are happening in Washington to reach a fruitful outcome, something that all the Lebanese community want to have this ceasefire and hopefully a peaceful resolution.
Claro que el único país del mundo que puede hacer presiones para que Israel llegue hasta al fuego es los Estados Unidos. Dice que también se viene un alto al fuego muy importante para la región. Todo esto gracias a la presión que puede hacer Estados Unidos a Israel y que con esa presión de pronto se podrían llegar a estas negociaciones en Washington, que nos dice que es algo que todos los libaneses esperan y piden que pase. Escuchen al doctor Firas Abiad. Este fue un hombre muy fuerte en el anterior gobierno del Líbano. Fue hombre del año en el 2020. Es el hombre que más conoce del tema de salud en este momento en el Líbano. Casi el 30% de la población en el Líbano está desplazada. Israel ha matado 3.185 personas, entre ellos 218 niños. Hay heridas 9.633 cifras oficiales. Eddie, le escucha el ministro Abiad. Como hombre de salud, ¿qué tanto le preocupó que Israel haya desplazado a sus propios ciudadanos durante el año 2024 y también la situación de seguridad que viven los distintos asentamientos del norte de Israel a través de estos drones explosivos? As a man of health, how concerned are you that Israel had to move their people from the border, from their northern border in 2024, and the health of the people who are also being impacted by the drones that are sent in from Lebanon? Well, I think that the best way for those people to come back to where they used to live, the best solution for the health of everybody concerned is for the raids that Israel is conducting on Lebanon, on the war on Lebanon, to stop, which will allow, through a ceasefire. Remember that the ceasefire in 2024 should have stopped all of these hostilities. But from 2024 till 2025, 1 year and 3 months, the only raids were coming from Israel on Lebanon. There was not a single bullet that was fired from Lebanon into Israel. And therefore, I think that if, the best way to reach a peaceful solution for everybody concerned is for Israel to stop its continuous attacks on Lebanon and allow the Lebanese government to continue with its actions to disarm Hezbollah. Pues dice que la forma más fácil de que todo esto pare es que Israel pare de lanzar ataques hacia el Líbano y que el gobierno libanés pueda desarmar a Hezbollah. Dice que reitera que lo más importante es para que las personas puedan devolverse a sus casas es que pare Israel de hacer estos ataques y que él menciona también que todos estos que en los últimos años que el Líbano no ha hecho nada, que realmente los únicos que han recibido ataques por parte, de algún lado, es el Líbano, que recibe ataques desde Israel, pero él dice que en los últimos años ha sido más de ese lado. Hoy nos llegó un comunicado de la Cruz Roja que estuvo en el Líbano, en el terreno, y hablan de una preocupación que no se habla mucho, y es la inseguridad alimentaria entre la población. ¿Él cómo cree que se va a poder hacer frente a este problema? We received a document from the Red Cross talking about something that's not very talked about lately, and it's about the food insecurity in the region, in Lebanon. How do you think this could be handled? Well, this is a very serious issue. It also came from the World Food Programme, where there was a clear warning from the UN on the food insecurity in the region. Now, this is driven by two things. First, there has been a lot of attacks of Israel, sometimes using white phosphorus and other chemicals on agricultural lands in south of Lebanon, and that means that there has been a big decrease in the produce from those agricultural lands over the past months. Also, because of the increase in the prices of fuel, fertilizers, and so on, that means that this will exacerbate the current shortages,
And remember, Lebanon is still passing in a financial crisis, and it is still hosting more than 1 million Syrians from after the Syrian crisis. So all of this increases the pressure on the most vulnerable population, and we might see, this issue with food shortages and malnutrition exacerbated by the current war in Lebanon. Minister Dr. Abiad, thank you very much for this communication with Colombia, with Caracol Radio, and we hope very soon will be the ceasefire 100%. Thank you very much. Thank you for having me. Bueno, pues acá nos dice que es un tema muy serio, que ya varias organizaciones pues han hablado sobre el tema, y dice que también pues que tiene varios puntos. Uno de ellos es que se han recibido ataques desde Israel, algunos usando el fósforo blanco en tierras agrícolas. Dice que uno de los problemas también que se tiene es el precio, el aumento en el precio del combustible y de los fertilizantes, y que en general también que no se nos puede olvidar que el Líbano se encuentra en una crisis financiera. Es una crisis financiera también porque tuvo que recibir a muchas personas sirias después de la crisis que tuvo ese país, y que todos estos problemas es algo que se está viendo, y sobre todo pues sobre lo que hablaba Natalia, que se van a poder ver una crisis en el sector alimentario.